Today I'm gonna show you how to use the word actualmente correctly and in context. Hola a todos, bienvenidos a Kaleidospeak, the channel dedicated to Spanish vocabulary and verbs in use. As I said at the beginning, today we'll be looking at the word actualmente. And why is this word so interesting? Well, when I hear Spanish students using it, they kind of translate in their head from English, and it turns out it is not what they think it means. For example, they might be talking about an opinion that they have, and all of a sudden they say, actualmente? Yes, normally the mente ending in a Spanish word, it can be translated as the li ending in English word. For example, when you say slowly, in Spanish that would be lentamente. So it's totally understandable when a Spanish student might see this word actualmente and think, oh right, so that's actually, right? Actualmente does not mean actually. La palabra actualmente en español significa nowadays. I'm gonna be giving you lots of examples of this actualmente word right now. But before, remember to subscribe and give a thumb up if you like this kind of videos. And make sure you stay till the end, because I will also be showing you how to say that, oh, actually, in Spanish. Puedes activar los subtítulos si los necesitas. Ok, el ejemplo número 1, example number 1, con actualmente, meaning nowadays, yo puedo decirte que ahora vivo en Londres. Actualmente vivo en Londres. Antes vivía en Canterbury, pero vivo en Londres actualmente. También puedes usar actualmente, meaning right now, right at this moment. Por ejemplo, puedo decir actualmente vivo en un apartamento. No vivo en una casa, antes tal vez sí, pero actualmente estoy en un apartamento. Voy a decirte otras 3 maneras, another 3 ways, in which we say nowadays in Spanish, apart from using the word actualmente. Número 1. Hoy en día. Hoy en día la gente pasa mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Número 2. Es similar a número 1, es hoy día. Hoy día, por ejemplo, la gente hace mucho CrossFit. Hoy día la gente está muy preocupada por su salud, por comer bien. Y la número 3, hoy por hoy. Hoy por hoy la tecnología avanza rápidamente. So, how do we say this actually in Spanish? Well, it will depend on the context. One of the ways of saying it is en realidad. I'm gonna give you an example. Vivo en Londres hace 13 años más o menos. No, en realidad hace 16. Another way of expressing the same idea is by using para ser exactos, to be precise. He vivido en Londres por muchos años. 16 años para ser exactos. I also noticed that English speakers might use the word actually to show surprise. So I'm gonna show you with an example how to say the same thing in Spanish. This rice cake is actually really nice. Esta tortita de arroz, de hecho, es muy rica. You can also use in English the word actually, meaning for real. For example, oh, that person speaks actually really, really good Spanish. En español decimos de verdad. De verdad habla muy, muy bien. De verdad también significa really. Por ejemplo, ¿hablas español? ¿De verdad? Y la respuesta es sí, de verdad. See you next time with more vocabulary in context.